Buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Chimo Tirado. Hoy es martes, que no miércoles, pero el jefe tenía cosas importantes y la historia está en que yo le pedí, por favor, Chimo, déjame ir a esta tertulia que me hace mucha ilusión. Y como me ha dejado, pues aquí estoy yo presentando Esperanza Molina para lo que necesiten. A mi diestra, Cristina Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a mi siniestra, Xavi Trenco, buenas tardes. Buena vesprada. Y buena vesprada. Y nada, pues si os parece, creo que estaba por venir Llanos y Encarna. Pero bueno, mientras ellas llegan podríamos ir empezando con el pleno de hoy, ¿no? Porque Diputación ha celebrado pleno ordinario del mes de febrero. Así que, Cristina, eso me lo tienes que contar todo. Sí, bueno, la verdad es que ha estado marcado por un montón de declaraciones institucionales. Eso es buena señal, porque quiere decir que llegamos a un consenso y que los acuerdos pues siempre están bien, ¿no? A pesar de que, bueno, son acuerdos que se nos escapan un poco de la competencia provincial. Pero aún así, pues es bueno llegar a acuerdos y hoy pues hemos aprobado, entre otras declaraciones institucionales, por ejemplo, la de la brecha salarial entre hombres y mujeres, también la del Día Internacional, bueno, el 8 de marzo, que lo solemos hacer un poco antes para no hacerlo cuando ya ha pasado el día. También, desde Ciudadanos hemos presentado dos que se han convertido en declaraciones institucionales, dos propuestas. Una era la de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre el terremoto de Turquía y Siria, también, para ver si desde la Diputación se podría abrir una línea de ayudas para los damnificados. Y después otra que la verdad es que los medios no se han hecho mucho eco, pero que a mí me parece muy importante, ¿no? Nosotros la semana pasada estuvimos en alguna asociación que trabaja con adicciones y con salud mental, vinculado todo además a la violencia de género, y creo que es una cuestión muy importante que no debemos dejar de lado. Nosotros hemos propuesto pues un entorno saludable y además pues lo que venimos siempre diciendo, ¿no? Una educación en valores y prevención, sobre todo para las mujeres que suelen estar pues un poquito más en la línea de lo que es la violencia de género derivada de la salud mental. Y también más expuesta. Exacto, y muchas de estas mujeres al final acaban pues con ideas de suicidio y demás, ya acaban consumando. Quiero decir que es algo muy importante para nosotros y que, bueno, pues que eso me extraña que los medios no se hayan hecho mucho eco de esta declaración institucional, porque es algo que creo que es importante y que hay que sacar a la luz, ¿no? Porque parece que está ahí como escondido. Y luego también, bueno, otra moción en contra de la implantación de la megaplanta de la Magda, ¿vale? Que ya se presentó hace un par de años, creo, algo así también hemos estado todos de acuerdo en que, bueno, que no es una buena idea, pues por todo, ¿no? Por los informes que llevan negativos desde la Generalitat, porque, bueno, las salidas parece que no vayan a ser muy eficientes y sobre todo también por el impacto medioambiental que pueda tener y porque no está consensuado con la comunidad, con los diferentes actores sociales que participan, ¿no? O que les afecta al territorio. Y por último, pues un clásico también que nosotros presentamos hace ya un par de años es la de la ocupación ilegal. En esta pues no hemos llegado a un acuerdo, hemos votado a favor Partido Popular y Ciudadanos, a favor de que se endurezcan las penas y las sanciones y que se aceleren los procesos y que se le den las herramientas a los jueces para proteger a las familias que están pagando a lo mejor una hipoteca y que encima que están pagando unos gastos pueden estar en la calle. Entonces, pues un poco para que se proteja a las familias y no al delincuente. Y bueno, eso es todo, aparte de unas modificaciones de crédito, porque ya ha entrado en vigor el presupuesto en 2023. Unas modificaciones ¿se ha liquidado ya el presupuesto del año pasado? No, del año pasado todavía no. Todavía no. Sí, está ya en vigor el del 2023 y se han hecho una serie de, bueno, para inversiones y para cancelación de deuda y demás, que es lo que se suele hacer al principio. Y ya está. Y luego nosotros hemos recordado en el apartado de ruegos y preguntas, pues una cosa que ahora, mira, Encarna nos podrá también dar un poquito de información sobre el hospital general, sobre la ampliación. Del provincial vamos a hablar. Sí, no, en general, sobre la ampliación y la nueva construcción.
Sí. Más que nada por saber si tenían previsto, porque está muy bien que hagan más quirófanos, que amplíen todo, pero el personal, si tenían previsto pues las plazas que se van a necesitar. Que bueno, que ya hemos visto que de los sindicatos pues ya han dado números y por el momento yo no he escuchado nada sobre el personal y es algo que debemos de tener en cuenta. Y luego también por el tema de la mesa de Salvem la Cerámica, que tuvimos la última reunión la semana pasada y nosotros pues bueno, seguimos pidiendo elevar un poquito la presión al gobierno central para que cambie esa voluntad política, sobre todo en lo que concierne a la ley de subvenciones, porque parece que las empresas no pueden acceder, la mayoría de las empresas, porque uno de los requisitos es que tienes que estar, el periodo medio de pago no debe superar los 60 días. Claro, en esta crisis es como la pescadilla que se muerde la cola. Al final, la mayoría pides la ayuda porque no llegas. Exacto. Y no te la dan porque no llegas. Exacto. Y luego, pues, está previsto para agosto, septiembre de 2024. Claro, la patronal o el sector nos dice es que a saber quién llega al 2024. O sea, que a lo mejor la mitad ya hemos cerrado porque está en una crisis ya que están al borde. Bueno, lo hemos visto en las noticias. Y entonces, pues hemos pedido esa celeridad, elevar la presión al gobierno central, como sea. Si tenemos que ir todos a Madrid de la mano por la provincia, pues vamos. Y acortar los plazos, sobre todo, y bueno, que vayamos pues unidos, que es mejor que a lo mejor vayamos cada uno, a pesar de que los partidos, pues cada uno irá haciendo también su política. Sí, pero si dentro de todo si vamos todos juntos, pues mucho mejor. Unidad. Pues mira, vamos a empezar con el tema de la mesa de la cerámica y del problema. Que por cierto, me ha sorprendido ver cómo sacaban la noticia en televisión española, porque como Castellón parece que no exista. Vaya, cuando he visto todo el problema y la entrevista y tal, digo, mira, a ver si se enteran que hacemos azulejos aquí, aparte de otras cosas. Xavi, ¿cómo lo ves? Pues de momento no lo veo muy claro, la verdad. La veritat és que és una situació un poc delicada perquè s'està pressionant molt des de tots els àmbits. N'hi ha una unitat política important que és difícil d'aconseguir i realment així en este cas s'ha aconseguit a nivell de tota la província i en canvi des del govern central pues pareix ser que no se troba el punt o no s'acaba d'encontrar quina és la solució i la veritat és que per a la província de Castelló, ho hem dit així moltes vegades, és un sector vital i per tant i també per a l'economia espanyola perquè suposa una part important de les exportacions d'Espanya a l'estranger i per tant se té que buscar un punt d'encontre, no? El que passa que com està dient Cristina, el temps s'acaba, les empreses estan en una situació molt difícil i no se pot esperar més, les solucions tenen que ser ja i per tant jo estic en Cristina que se té que fer el que siga i aquesta pressió a Madrid se té que intensificar perquè si no, al final si no pressiones no aconseguis les coses. El que no llora... No, és que no n'hi ha altra opció i en Caixina costarà. Llanos. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo valoras el tema de la cerámica y qué alternativas consideres que se pueden tomar ante lo que está cayendo? El problema de la cerámica, en un primer momento, y de mucha parte de la industria, es el problema energético, los costes energéticos. Claro, está muy bien y nosotros abogamos porque ahora mismo se les den ayudas a esas empresas, que muchas están ya que no pueden más, muchas están en ERTES y otras muchas ya han empezado con los ERES y no podemos permitir que un sector tan importante como es el de la cerámica, en nuestra provincia sobre todo, pues se vaya al traste. Pero es que lo que nosotros abogamos es que no es eso solo lo que hace falta. Lo que hace falta es un cambio estructural en las políticas energéticas. Lo que hace falta es que España haga todo lo posible por conseguir su soberanía energética. Que España abandone de una vez por todas este mantra climático, toda esta secta climática que nos está llevando a la situación en la que estamos viviendo, porque España tiene recursos más que suficientes para tener prácticamente una soberanía energética y no la tenemos por las políticas que se rinden a estas leyes del cambio climático que están destrozando nuestra industria. No se puede forzar una transición cuando no estás preparado para esa transición. Yo el ejemplo lo he puesto muchas veces. No pasamos de las velas ni de las lámparas de petróleo a la bombilla incandescente hasta que la bombilla incandescente no se pudo fabricar de forma que pudiera abastecer a todo el mundo. La transición ahí fue una transición ordenada. Ahora quieren hacer una transición forzada y claro, nos está pasando lo que nos está pasando.
¿Qué pasa con el Gobierno nacional? Bueno, pues el resumen es que, como en tantos otros temas de los que dependemos del Gobierno de la Nación, parece ser que Sánchez da por amortizado a Ximo Puig. Lo hemos visto con el agua, lo estamos viendo con las ayudas a la cerámica, lo estamos viendo con tantos y tantos temas que bueno, la sensación que nos da es que el Sánchez da por amortizado al presidente Puig. Y luego el tema de las ayudas, que como digo, creemos que son muy, muy necesarias, pues está pasando con estas ayudas lo mismo que pasó con el decreto de ayudas a las pymes y a los autónomos, que les pusieron unas condiciones tan leoninas que no podían acceder a esas ayudas y hemos tenido que devolver muchísimos millones de euros en ayudas. Tú no puedes pedirle a un empresario cuando está con el agua al cuello que te garantice que está al corriente de pago con la agencia tributaria. ¿Por qué? Pues porque muchos han preferido dar de comer a sus empleados que pagar esas deudas. Tú no le puedes pedir a una empresa que no sabe qué va a pasar mañana que se comprometa a tener abierto hasta el año 2023. ¿Quién se compromete a algo así? Y cuando te toca cerrar por medio en el 2023 vas y tienes que devolver lo que te han dado porque no has aguantado abierto. Por vía legal, claro, que devuelvas y por que el intereses. 50% lo destines a inversión en descarbonización. Claro, entonces todas estas ayudas que estamos oyendo, bueno, pues no dejan más que ser que titulares de prensa, porque luego a la hora de la verdad, cuando tú hablas con los afectados, yo aquí en Castellón me he hartado de escuchar a autónomos y a pymes diciendo que no les ha llegado un euro, y me temo que con la cerámica pues va a pasar algo parecido. Ahí en los autónomos sí te tengo que decir que hay ayuntamientos, sobre todo con lo del COVID, que sí que realizaron un procedimiento para que estas ayudas se pudieran... Y ahí hicieron un buen trabajo porque al final pudieron cobrar, no sé cómo ni de qué manera, pero se hizo un trabajo para que se pudiera cobrar los autónomos. Precisamente era por eso, por la ley de subvenciones, que es lo que quiere el sector cambiar, la ley de subvenciones que te obliga a estar al corriente de pago. Y el sector en este sentido estaba muy decepcionado porque pensaba que era más bien voluntad política y que le habían dicho que desde el ministerio que no lo iban a cambiar y que eran conscientes de lo que esto suponía. Sí que es verdad que nosotros pues no estamos preparados, pero al final somos Europa también. Y si nos hemos comprometido, como nos comprometimos, a rebajar un 40% de emisiones de aquí al 2030, pues lo tendremos que cumplir, si no, ¿para qué nos comprometemos? Pero es que te niego la mayor, ¿por qué se comprometen a hacer algo que era imposible hacer sin cargarse la industria? Oye, yo os pediría primero que dejáramos hablar a Encarna, que es la única que no ha intervenido, y luego os peleáis, ¿vale? Venga, Encarna. Bienvenida. Gracias. Vamos a ver, está clarísimo que el peso de la cerámica en la industria en nuestra provincia es importantísima. Está clarísimo además que, lo decimos más veces, que casi vamos a monocultivos, ¿vale? Y que de la cerámica depende además, no solamente es la cerámica, sino todos los subsectores que dependen de la cerámica. Como bien decías, hoy recogía la televisión nacional el tema de la cerámica y bueno, también pues hablaba de los esmaltes y no habla de otras como la construcción de palets o de otras empresas auxiliares o subsidiarias, con lo cual el nivel de empleo es mucho mayor que exclusivamente el propio de la cerámica. Cierto es que tenemos un problema de crisis energética debido a los acontecimientos internacionales mundiales, ¿vale? Entre ellos, pues, el tema de la guerra en Ucrania con Rusia. Hoy oíamos también a Putin y a Zelensky, vamos a ver. Y por otro lado, bueno, pues se necesitan esas ayudas que a nivel estatal las que se ofrecen pues son insuficientes tanto para la mesa de la cerámica, tanto para los políticos como para patronal, como para sindicatos, pero que hay que seguir negociando y presionando. Yo estaba viendo y ayer salían las noticias, como siempre, de, por ejemplo, Porcelanosa, que sigue manteniendo beneficios, ha incrementado un 10% sus beneficios, ha incrementado empleo, pero también a lo largo del 2022 también ha apostado en la inversión, porque lo que planteamos siempre, dentro de las ganancias tienes que plantearte que tienes que seguir invirtiendo dentro de tus empresas para no quedarte fuera de juego. Entonces, está claro que desde aquí hay que seguir presionando para que lleguen las ayudas necesarias, porque la competencia con Italia es importante y en Italia pues están recibiendo más ayudas a nivel de la energía, que es el problema mayor, pero yo creo que el sector azulejero, el sector de Aster, siempre ha sabido organizarse, ha reclamado poco a Madrid,
también es cierto, o sea, era un tema que siempre acababan saliendo Perquè bien no fa aquí. Tanta falta, Claro, han sigut sempre molt claro, autònoms. han sido más autónomos y en estos momentos, pues Es yo un creo que sector, por lo menos el tema de la mesa de la cerámica que estáis liderando en Diputación, pues yo creo que es importante para dar ese impulso, para poner a Castellón también en primer lugar, porque claro, el problema que tenemos en la cerámica la tienen otras industrias en otros sectores. Eso también es cierto, que también hay que repartirles beneficios. Entonces, uno de los temas es seguir presionando, seguir insistiendo en el tema de las ayudas a los sectores que tienen problemas, como en su día se ayudó al textil o se ha ayudado a otros. Y, por otra parte, bueno, pues siempre tiene que ser, no todas las empresas tienen la misma evolución. En la anterior crisis ya sabíamos que algunas empresas azulejeras, las más pequeñitas, iban a acabar cerrando o sucumbiendo. Y en estos momentos lo que es importante es fortalecer al sector, fortalecer que sean competitivos y evidentemente plantearse que además dentro de los beneficios tienen que seguir planteándose las inversiones para seguir siendo competitivos. Y que no solamente hay que ser competitivos en producir más, sino en la marca. La marca es importantísimo para mantener el sector con la competencia que tenemos ya en un mundo internacionalizado. La verdad es que competitividad hemos perdido y era una de las cosas que decía Aster, ¿no? Ellos se han movilizado mucho, han ido al Ministerio de Industria, al Ministerio de Economía, han mirado sí por la parte de fondos europeos, otras líneas, los ICO, o sea, moverse se han movido, pero si al final se tiene que cumplir la ley, como es lógico, y la ley ya le cierra las puertas porque no les facilita el acceso, pues por esos dos hándicaps, como Lo que es la ley pasa de es que ellos subvenciones. dicen que no quieren subvenciones. Hombre, O sí. sea, yo no sé Ellos cómo preferirían ellos tener ayudas dicen más que no directas, quieren claro. subvenciones, quieren una ayuda, Ayuda porque directa. luego salir adelante ya se lo Claro, pero ocurrirán porque ellos. la ley no les permite acceder a esas subvenciones por el artículo este que te digo, que tienes que tener 60 días de periodo Ya, medio de lo que pago. pasa es que también es cierto que en otros países como en Alemania o Italia, con el sistema fiscal que tienen, en lugar de darles dinero, lo que hacen es que les cobran menos impuestos. Claro, por eso están Lo diciendo que repercuten se de otra inicie a lo forma. mejor un modelo parecido al de Italia, que por lo menos parece que sí que está siendo efectivo y que están ayudando. Luego, por ejemplo, empresas grandes, por ejemplo, Porcelanosa, su cadena de distribución es externa. Entonces, esto es He otra nombrado liga. Porcelanosa porque salió la Claro, noticia. Sí, ayer, pero porque bueno, eso es otra liga. Sí, pero hablaba como otras. Hablaba Sí, también, sí, sí. como dice Cristina, Porcelanosa juega en otra liga. Sí. Y hablaba Cristina, Encarna, de todo el problema energético, de la guerra de Ucrania y de Rusia, que es que eso ha sido a más, como dirían. Es que el problema con la energía, lo único que ha hecho esa guerra ha sido incrementarlo. Aquí tenemos un problema con la energía y sobre todo si tenemos a un presidente del gobierno que va cabreándose con Argelia, que va cabreándose con aquellos que podían echarnos una mano, pues así nos va. Italia tiene ahora mismo un acuerdo muy bueno con Argelia para el gas de Argelia, cuando a nosotros nos están poniendo todas las trabas. ¿Por qué? Pues por la política del presidente ¿Y Sánchez. pensáis que hay algo oculto? Yo en las conspiraciones no voy a entrar. Siempre voy hay a entrar, intereses, siempre hay intereses. pero, No hay algo pero vamos a ver, escala, o sea, intereses siempre pero hay. conseguir a un presidente del gobierno que sea capaz de cabrear a la vez a Marruecos, a Argelia, es que eso es para nota también, o sea, es para nota. Y luego también ya Alemania, pues Alemania, más ecologistas que Alemania no hay nadie. Y Alemania, cuando ha llegado la crisis energética, si han tenido que parar el cierre de las centrales nucleares, lo han parado. Y si han tenido que quemar carbón, lo han quemado. Aquí lo que pasa es que nosotros somos más papistas que el Papa. Y al final, ¿quién paga los patos? Bueno, pues nuestros compatriotas es lo que lo están pagando. Italia está ayudando a la cerámica, que además es un competidor nuestro, como nunca. Encima o llega nosotros un acuerdo, competidor de ellos. bueno, sí. Encima Antes llega un sí, acuerdo ahora con nos hemos Argelia. venido un poco de Alemania para cerrar las centrales nucleares y se pone a quemar carbón. Y nosotros no, nosotros nos dedicamos a cerrar todo lo que no esté dentro de ese mantra ecologista. Bueno, pues así nos va. Pues que además, una de las cosas también que hay que cambiar, y lo piden los del sector de la cerámica, esto de ese mercado mafioso de la subasta de emisiones de CO2. Es que eso es insostenible, o sea, no puede ser. No puede ser. Entonces, como digo, que está muy bien que se les den ayudas y, como digo, nosotros apoyamos que se les den esas ayudas, pero se acomete un cambio estructural o no, de ahí no salimos.
Estaba viendo que hay un 70 en otras comunidades autónomas para la transición ecológica, en energía verde se ha implementado un 70% y en la Comunidad Valenciana llevamos un 4%, ¿eh? Del 70 al 4. O sea que nos llevan ventaja muchas comunidades autónomas en cuestión de energía verde. Pero es que la energía verde todavía no es operativa. Es lo que tenemos que entender, que todavía no es operativa. Dentro de España, yo me acuerdo va a la cola. cuando salieron los decretos de ayudas, como tú decías antes, que un porcentaje importante tenía que ir a la energía verde, hacia la descarbonización. Vamos a ver, ¿me queréis explicar cómo un señor o dos señores que tienen un taller de coches, si no dan un porcentaje de las ayudas, ¿cómo van a descarbonizar eso? Es que era tan absurdo, o sea, es que no hay por dónde coger. Sobre todo es que en no hay... detrimento de otros gastos, es que no hay por gasto dónde corriente cogerlo. O de las nóminas de los trabajadores. Está claro que tenemos que la tendencia tiene que ser pues a contaminar menos, a conseguir energías más eficientes, más limpias, pero lo que no podemos hacer, lo que estamos haciendo ahora, es hacerlo a costa de cerrar empresas y de acabar con nuestra industria y con nuestras empresas. Es lo que he dicho antes, no se puede forzar. Vamos a ver, el tema de la descarbonización no es un tema exclusivo de España, es un tema de la comunidad internacional. Con fijación, no, si yo no he dicho que la obsesión la tenga solo España. No, es que habla solamente del presidente. No te dejarán, habla solamente del presidente. De aquí, como si la culpa fuera de Pedro Sánchez, ¿vale? Entonces, es un modelo, porque además tenemos que acabar, evidentemente, con las emisiones y con el problema que tenemos también. Entonces, la situación es, evidentemente, y esto no es nuevo, esto llevamos ya tiempo hablando del modelo energético que necesitamos y de qué planteamiento tenemos. Y no es un planteamiento a corto plazo, es un planteamiento a medio largo plazo. Entonces, en estos momentos tenemos un problema que se ha acrecentado, porque bueno, las empresas y es también a nivel de las familias, el incremento del coste de la luz, el coste del gas, el coste de todo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que fijarnos es en la situación que tenemos, qué pasa, que lo decimos también, qué pasa cuando tose Estados Unidos, o cuando tose Rusia, o cuando tose Ucrania, o cuando tose no sé quién, que nos va a afectar a todos. Estamos en un modelo internacionalizado y cualquier movimiento que haya tiene un efecto dominó sobre el resto de países, y en estos momentos estamos sufriéndolo. Y yo creo que, aparte de los problemas que pueda tener Pedro Sánchez en sus relaciones con no sé quién, la imagen que se tiene en Europa de él no es precisamente la que tú estás planteando. Però que sí que realment és un problema que ve d'anys enrere. Claro, ja no s'ha actuat a temps, però no s'ha actuat ni en Espanya ni en tota Europa. I després, cada X anys s'estan fent les cumbres que se fan de països i tal, per arribar a acords i tal, i només se complixen. Al final ningú ha complit mai els acords que s'han plantejat de descarbonització i s'acaba comprant uns a uns altres les quotes ixes i tot això, i al final ningú s'ha agarrat en sèrio. A més, així porten també molts anys de retard en tota la política que se va fer de penalitzar les plaques solars i aquestes històries, no? I al final, com sempre, mos ha pillat el bou, que se diu, i mos ha pillat en una situació que se tenia que haver fet un treball previ molt més important, perquè tots sabien quan veien els límits, no? Això passarà igual que en els residus i en totes les qüestions que des d'Europa mos marquen, que al final se van deixant i quan arriba al final resulta que no s'ha fet una bona planificació política, i això realment és important. Que tenemos que ser más autosuficientes en eso. Como decía Encarna, que no es un problema solo de España ni de Sánchez. Evidentemente no es un problema solo de España y de Sánchez, pero es que hace unos meses Bruselas nos ha abierto la puerta a tener una solución, que ha sido decir que la energía nuclear se puede considerar energía verde. ¿Lo ha dicho Bruselas? No lo ha dicho Vox, ni lo ha dicho nadie, lo ha dicho Bruselas. Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos caso a Bruselas cuando Bruselas está de acuerdo con nuestros mantras ideológicos del cambio climático, y cuando dicen lo que nosotros queremos que diga. Cuando Bruselas nos abre la puerta a usar una energía nuclear que Bruselas considera verde, pues por eso digo, pero que yo preferís no tener esa energía al costa de mi casa. Por eso no podemos echar la culpa a que Europa nos fuerza a hacer lo que están haciendo. Es que somos cada opcions polítiques i cada país. El 60% de la legislación que viene de Europa. Pero Europa nos permite usar la energía nuclear, ¿por qué no la usamos? Si somos Yo a costa de mi casa no la vull. Pensar que si habláis los cuatro a la vez
no os escucha yo sí nadie. Que quería decir En que... esas, espera, un momento, en esas cumbres que ha nombrado antes, está muy bien, esas cumbres en las que deciden el futuro de todo el mundo, ellos lo deciden que descarbonizamos, deciden que no podemos encender la luz, que no podemos encender la calefacción, y aparecen todos con unas flotas de aviones que vamos, es que es lamentable. Yo lo que no entiendo es cómo la gente no se enfada mucho más cuando ve ese tipo de cosas. O sea, nos están diciendo, este invierno no vais a poder encender la calefacción, tenéis que apagar las luces, no podéis usar el coche porque está contaminando, pero nosotros nos plantamos 200 o 300 con no sé cuántos aviones en las cumbres del clima. O sea, es que no tienen vergüenza. ¿Y cómo van a ir? Pues como van el resto de los humanos. Como andando. Como vino Pedro Sánchez al fin. En un día. ¿Cómo se llamaba Pues la niña cada esta? porta la seva organització, tira cada país en su avió, no van a anar tots en un avió per seguretat i per tot això. Sí, yo sí que quería decir que estamos hablando aquí de ayudas como si es que fueran millones de ayudas, y son 450 millones de euros para 25 sectores. O sea que es yo no sé lo que le tocará a la cerámica, es que encima es una burla. Es insuficiente. Sí, es una burla. Pero si ya partimos de unos costes, nos dijeron el otro día, de 2.200 millones. ¿Dónde vamos con 450 entre 25 sectores? Es imposible. Y, claro, y cada dicen, sector tiene tantas empresas. claro, y ellos o sea dicen, que la ministra se está riendo de nosotros porque sabe perfectamente que estos son migajas. Y aún así se ha conseguido meter los esmaltes y las fritas que no estaban dentro, exacto. y luego el antidumping a la India y a Turquía para que no se hagan competencia desleal, que yo no sé al final eso lo que quedará, pero quiero decir que algo se ha adelantado, pero lo importante que al final es cómo van a conseguir las ayudas y en qué plazo. Eso está. Bueno, y van a alegar, van a hacer ¿os alegaciones. parece que cambiamos de tema? Sí. Creo que usted diga. Hablamos de sanidad. Venga, cuéntame lo del hospital. Otra patata caliente. No sé, ¿a ti te gustó la maquetita del A mí me general? gustó la maquetita, sí, me gustó la maquetita porque además, vamos a ver, había varias cuestiones que nos iban planteando de cómo ampliar el hospital, de terrenos que no estaban tan cercanos a la situación actual, porque había más problemas a lo mejor en adquirir. ¿Os invitaron a ver la maqueta? Sí. A ellos sí. Bueno, nosotros no. Yo me llamó la atención, digo, uy, no está la oposición. No nos y a invitaron. nosotros también te tengo que decir, ¿vale? Que no me gustó una cuestión, porque invitó presidencia, de la o sea, presidencia, invitó a los sindicatos a nivel de País Valenciano, pero a la Junta de Personal del Hospital General no se la invitó. Eso no es un protocolo, ¿no? Protocolo, yo creo. A lo mejor digo un fallo en el protocolo, posiblemente pensando que bueno, que decidirían desde ambos sitios. Yo fui, claro, vino la secretaria general de Comisiones Obreras del País Valenciano, Rosa Tienzar, y fuimos ella y yo a la presentación, porque además es un tema que yo creo que es de trascendencia, es de importancia, y como bien decías, nos preocupa qué se va a hacer, y nos preocupa además no solamente el contenido, sino el continente. Lo digo por lo que has dicho de recursos humanos. Exacto. Y de plantilla. El contenido es una cosa, tiene un costo, y el continente tiene un costo a más largo plazo todavía. ¿Vale? Entonces, bueno, yo la maqueta me pareció bien, las ideas que tenían me parecieron bien, en un principio, porque además va pegado. En su día ya cuando hicieron algunas cuestiones nos planteábamos en ese terreno detrás, esa zona de aparcamiento tan desperdiciada con el helipuerto. Entonces, construir allí detrás, que pueden comunicarlo perfectamente con el actual hospital cuando luego se remodele, bueno, pues es una buena situación. Dejar allí, ahora que ya pueden dejar ahí agudos los helicópteros de salvamento marítimo con lo que les ha costado. Exacto. Ahora cogen y se lo quitan. Ahora será en la parte de arriba. Bueno, a medida que ya iremos viendo. Acuérdate cuando tenían que aterrizar en el Estadio Castalia. También. ¿Vale? O en el Pinar. O en el Pinar. Pero bueno, yo creo que la maqueta en principio está bien. Otra cosa que me pareció interesante, porque no lo han hecho hasta ahora, creo que nunca, o diría que prácticamente nunca, es contar con los profesionales para las necesidades, ¿vale? Porque son los que viven y patean día a día los centros y saben cómo está mejor y lo que se necesita, y cuando construyes los quirófanos no llevar a lo mejor el de paritorios al final para pasar por todos, por decir algo, o que las consultas te den espacio para poder manejarte y que si abres los brazos no te choques con las paredes. Bueno, son cuestiones que me parece interesante para no cometer errores anteriores. El debate
Yo creo que también ha estado bien porque el debate que ha surgido de la sociedad, sindicatos, sociedad civil, partidos, sobre la necesidad de si construir hospital nuevo o remodelar el existente, yo creo que ha llevado a la necesidad de hacer un estudio en más profundidad y valorar que si queremos un centro, como ellos llaman, un nuevo espacio sanitario, a 30 años como mínimo, que es lo que ha durado este hospital, lleva unos 40, 50 años, ¿no? Fue en el 67 se inauguró. 50, en el 67, ¿vale? Pues realmente yo creo que tiene que ser una proyección como mínimo para que no se quede pequeño, para que no se quede corto con las necesidades. Las necesidades sanitarias han cambiado mucho también. Antes era hospitalización a más largo plazo, ahora la tendencia es que las hospitalizaciones, salvo casos como COVID, etcétera, etcétera, perduren, sean de más corta estancia. Con lo cual tienes que ver las necesidades de agudos, pero sobre todo tienes que contemplar también las necesidades que tenemos para atender las especialidades en las consultas. Pero lo que se persigue es crear un nuevo hospital y demoler el antiguo o no, o dejarlo y que sirva todo. No, de momento el que hay seguirá funcionando. Es difícil obras estando dentro, porque lo vemos, ahora mismo se estaban ampliando los quirófanos de la CMA, de la cirugía mayor ambulatoria, con 4 quirófanos más, que es necesario si queremos además eliminar las listas de espera. Hay que hacer obras en la urgencia porque venimos reclamándolas, como ya sabéis, hace mucho tiempo y son totalmente necesarias, y nosotros también, claro, preguntábamos, las obras que se van a hacer ahora van a consolidarse para posteriormente el nuevo hospital. Pero claro, esos 4 quirófanos están en el antiguo hospital. Claro, porque el actual seguirá remodelándolo más para crónico, o sea, para media larga estancia, no para agudos, y para las consultas externas. Para reducir la lista de espera. Quiere decir que se va a operar más. Quiere decir que ahora esos 4 quirófanos tendrán que ir dotados de personal. Pero es que son dos cosas distintas. El planteamiento es a 10 años, lo cual, lógicamente, en una obra nos lo tenemos que plantear, porque ya sabemos que cuando empieza con las obras prefiero que me digan los 10 que me digan 2 y sean 10. En ese periodo de tiempo se puede, ya iremos viendo, porque lo que tiene que haber es una comisión y un seguimiento. Yo creo que tenemos que hacer un seguimiento. Vale. La dotación de plantilla no va a ser toda de golpe. No, pero para esos 4 quirófanos, por ejemplo. Para esos 4 quirófanos los tenemos que dotar de personal, pero no solo para esos 4 quirófanos, sino para las deficiencias que tenemos ahora. O sea, nosotros cuando planteamos qué plantilla necesitamos para esa nueva estructura de 200 camas más, de doblar los quirófanos, de doblar el hospital de día, de tener más resonancias magnéticas, de tener más TACs, eso tiene que ir dotado de plantilla, eso será lo nuevo. Pero es que actualmente ya necesitamos un incremento de plantilla, que nosotros estamos diciendo... 66 enfermeras he leído yo, ¿no? Que evidentemente necesitamos más plantilla. Partimos de la base de las necesidades que tenemos actuales y que venimos reivindicando, y además las necesidades que tengamos a lo largo de que se vaya construyendo ese hospital, se vaya aumentando el número de camas y se vayan aumentando servicios, porque los servicios, por eso hablo del contenido y el continente, los servicios los tienes que dotar luego de plantilla y de personal. Yo entendí que el conseller hablaba de un 25% de incremento de plantilla. Yo lo fiaría más en cerca, como mínimo, el 30%, y ya veremos, porque tendremos que hacer un estudio más pormenorizado. Y luego verlo también por los distintos colectivos. ¿Qué incremento? Porque cuando estamos hablando no hablamos solo de médicos, hablamos de enfermeras, hablamos de TKs, hablamos de celadores, tenemos un déficit de celadores. De limpieza, de todo. Tenemos un déficit de celadores importante. Si no tengo celadores, para llevarme un enfermo a rayos y llevárselo de rayos a la planta, o tengo celadores que lo hagan, o el tiempo que tengo a un paciente allí y no me puede bajar otro, es retrasar el tema de... Quiero decir que es más complejo de lo que parece. Entonces, a mí la proyección me pareció bien, me pareció interesante. La maqueta la vi bien conectada con el actual hospital. La parte del sótano, que además nutrirá todo. Lo primero que se tirará posiblemente sea lo que es el lavadero y todas estas cuestiones, y luego tenemos que ir viendo el desarrollo. La parte administrativa es en esa especie de flechita que hay más cerca de la rotonda, y luego me parece importante también que se van a incrementar 70 consultas externas, las consultas externas, y me parece importante además que se hable de... Yo lo que estoy pensando es que en ese incremento y ir a confluir la atención,
entre comillas, atención primaria y especializada, va un poco a lo mejor que podamos luego rehabilitar el centro de especialidades Jaime I. Vale. Pienso, pero eso ya es de la cosecha de Encarna. ¿Y el departamento 25? Vamos a ver, veremos la evolución. Yo lo primero, porque tenemos las distintas fases, y lo más importante será cuando se coloque la primera piedra, porque a partir de ahí veremos. Y luego, claro, hablaban de ver si se reduce a 5 años. Eso ya es complicado, pero también a lo mejor si se puede hacer por fases, pues a lo mejor unas fases se pueden empezar a funcionar y otras, porque como son galletas que llamaban, no son bloques, pues a lo mejor puedes ir terminando bloques, ir descongestionando, luego remodelar lo que hay. Y bueno, yo creo que al final el remodelar todo, pienso que iremos más cerca de los 10 años que de los 5. Ojalá se agilice más y podamos tenerlo antes. Ya no. Sí, el otro día, cuando empezó, antes de que ya al final el presidente Puig dijera que sí, que íbamos a tener un hospital nuevo, cuando dijo que se lo estaba pensando, pues yo busqué por curiosidad y vi que el Hospital de la Plana tiene 23 años, el de Vinaròs 31, el General 56 y el Provincial 116. Y aún se estaba planteando el presidente Puig si en Castellón necesitábamos un nuevo hospital o no. O sea, yo es que no daba crédito. A los 3 o 4 días le debieron de decir, presidente, que estamos en campaña, el hospital. Y a la semana siguiente teníamos porque es que fue una semana de decir que se lo estaba planteando, y una semana después nos encontramos la maqueta. O sea, eso no se hace de la noche a la mañana. O sea, yo no sé. Los ha tenido haciendo manualidades. En una semana nos dice que se está pensando todos los asesores si un nuevo hospital o arreglar el otro, y se conoce que alguien le dijo, presidente, que estamos donde estamos, y a la semana siguiente aparece la maqueta del General, que es algo que nosotros llevamos pidiendo muchísimo tiempo, porque es que estamos viendo cómo están los hospitales de la provincia de Castellón. Pero que no nos onnubilemos hablando de que dentro de 10 años vamos a tener un estupendo hospital y vamos a tener no sé cuántos cientos de camas más y no sé cuántos cientos de médicos más y 70 nuevas consultas externas. Que eso no nos haga perder de vista la situación en la que está ahora mismo la sanidad en la Comunidad Valenciana y en Castellón. Porque claro, de aquí a 10 años todos estaremos muy felices del nuevo hospital, pero es que de aquí a 10 años habrá mucha gente que se habrá quedado por el camino. Yo quería preguntaros por el departamento 25. Cristina. Yo, a mí no me han invitado. Ya te lo he dicho antes. Y espero que nos inviten a la inauguración del oncológico. Sí, porque se lo dirás al presidente de la DIPU, ¿no? Le dirás, oye, Pepe, ¿qué pasa? ¿Para qué estamos que aquí? los demás no somos tropa. Claro. ¿Sabes de qué estoy hablando? Estarás hablando del consorcio o del otro consorcio. Vamos a ver, nos hemos enterado, los periodistas, de puñetera casualidad hoy, a través de los sindicatos y en el hospital provincial, de que el día 23 se inaugura el nuevo edificio oncológico. Pero claro, se lo he comentado a Cristina, y siendo un consorcio del que forma parte de la Diputación, Cristina, que es diputada provincial, no tenía ni idea. A ella no le han dicho ni mu. Yo lo he visto en alguna difusión. Han enviado un comunicado a los trabajadores. A través de los trabajadores se han enterado también los del PP, que han ido hoy con Carlos Mazón a hablar con ellos. Cuando los trabajadores se han visto lo de la inauguración y lo del problema que tienen con los... vamos a ver, a mí no me habléis de estatutarios ni de no, porque... Funcionarios y laborales son ellos. Sí, pero y la gente de la calle... Y estamos con la negociación de estatutarización. Sí, pero ahora llevémoslo a lo que entendemos todos. Trabajadores. A que la Generalitat lo que les pide es que cambien de empresa y de patrón, ¿o no? Sí, básicamente. Ahora mismo el patrón es Diputación. Y que el provincial pierda 20 millones de euros. Y pase a ser público. Pero Chimo ha dicho que sí, pero no, porque no quiere perder ese dinero. Ahí voy. Entonces, mientras están en ello, los sindicatos decían esta tarde que están de acuerdo en ser el departamento número 25 de salud, siempre y cuando las cosas se definan como tocan. Bueno, no sé, es que ha sido una reunión muy entretenida antes de llegar aquí. Así que departamento aquí tenemos número 25 de salud. Dos cuestiones. Una, que tenemos dos consorcios, el de Valencia y el de Castellón, que se está pidiendo la integración dentro del sistema sanitario. Son evidentemente
son empresas sanitarias públicas, pero no están dentro de la Consellería de Que ya Sanidad. se tenía que haber FEFANS también. Claro, ¿qué se está pidiendo? ¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, planteamos la integración total, porque lo venimos diciendo, el hospital provincial así no tiene futuro, entre comillas. Y cuando digo no tiene futuro es no tiene cápita, no tiene entonces presupuesto propio y depende, bueno, por un lado lo que le llega a Diputación es a quien le llega. A través ¿vale? de Madrid. A través de Madrid para destinar al consorcio. Se buscó la fórmula del consorcio, que también es diferente a la de Valencia. En su día se buscó la fórmula del consorcio con esta doble cabeza que tiene Diputación-Consellería. Realmente la sanidad tenía que estar en la Consellería, es su razón de ser. Y otra cuestión es que en estos momentos sale un decreto en el cual habla de la estatutarización voluntaria. Claro, de que los trabajadores que ahora dependen de Diputación se pasen a Consellería. Voluntariamente, los que quieran que se pasen a Consellería. Entonces, que se estatutaricen. El funcionario puede decidir que sí, que no, o el laboral. Claro, las nuevas plazas ya saldrían como estatutarias, las nuevas plazas. ¿Qué plantean los sindicatos? Sobre todo a nivel del consorcio. La disolución del consorcio como tal. Porque si no se disuelve el consorcio previamente a la estatutarización y a la integración, mañana podemos volver otra vez al mismo modelo. Entonces, esa es una de las cuestiones. Pero luego, por otro lado, tiene que abrirse la negociación. Los de Valencia están más predispuestos porque es diferente, tienen cápita, tienen población asignada, pero aquí no. Entonces, si queremos que en la provincia tengamos un mapa sanitario como corresponde, al final o se integra correctamente o vamos con voluntariedades y con personal que depende de una estructura, pero que a la vez se mezclan y ahora te cedo para el general no sé qué, los del general pasan al consorcio, pero además el personal del consorcio no puede hacer concursos de traslados con el resto de la consellería. Eso será una decisión que evidentemente se tiene que negociar, hay que ver las necesidades del mapa sanitario que necesitamos en la provincia, pero también hay que ver los derechos laborales de los trabajadores que están allí, ¿vale? Entonces, esa negociación es la que hace falta, que ha habido ya alguna reunión y que veremos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que hace falta que ese hospital tenga una cápita y que se le asigne población, no como se nos ocurra. Mira, este centro de salud que vaya allí para las especialidades, pero para urgencias tienen que ir al general porque las urgencias son en el general. Pero a nivel oncológico estoy en el consorcio, a nivel no sé cuánto. Entonces, hace falta sentarse. ¿Qué pasa? La Diputación, que pierde 25 millones de euros. La Diputación, no, la Generalitat. No, la Generalitat y la Diputación, porque lo recibe, la Diputación. Lo recibe Diputación. Pero son 25 millones que tendría que poner la Consellería. Que tiene que poner la Consellería, claro, porque no lo recibe Diputación. Y ahí tienes, y ahí tienes un hándicap, pero bueno, la vía de la integración la veo ahora con mayor ganas de negociación. ¿Qué dicen los trabajadores además? No me metas en este entuerto en plenas elecciones. Sí. Hablemos después y negociemos. Y cuando hablan del 25, del departamento 25, en plan broma, porque no sería el 25, en a lo mejor sería broma, no sé, pero ya lo han negociado. Me refiero que no sería el 25, sería el 3 y a lo mejor el 25 sería otro. Digo, geográficamente hablando, en plan yo ahora sí. Bueno, no sé, te puedo pasar el audio de tu compañero. No, sí, Amalio. No, pero él habla de... Claro, te digo yo esto en plan broma porque dices, pues el 25, pero si el 1 es Vinaroz, el 2 es el departamento de Castellón, pues a lo mejor el 3 tendría que ser la parte del consorcio. Que no estamos hablando de que no pueda generarse un departamento o cómo le adjudicas la cápita y qué personal que derivas ahí, ¿vale? O sea, no personal de trabajo, me refiero. Pero si espera, una duda. Pero todo eso será, todo esto ahora es un poco decir las complicaciones que hay cuando vas negociando. Si tú le asignas cuando hablo, la población, la población. Si tú le asignas la población, claro, tienes que cambiar la estructura del hospital. Tú tienes que dividir Castellón. No, sí, eso lo sé, pero me refería a que la población que le toque tienes que cambiar la estructura del hospital. Si tenemos 300.000 habitantes en la provincia, que afecta a todos además, ¿vale? O sea, en los pueblos que requiere tienes que decir, pues tantos para el hospital general, tantos para el consorcio. También, y luego tienes que dotarlo de todas las especialidades. Claro.
tendrías que dotarlo, porque no tenemos hospitales monográficos Claro. de determinadas especialidades. Claro, como esto se ha construido como se ha construido, tenemos lo que tenemos. Es un hospital de más referencia en salud mental, de mayor referencia en oncología, y luego pues están las especialidades a veces, pero no tiene pediatría, no tiene ginecología, Hombre, sí que tenía. no tiene, obstetricia. Vale. Vale. Te lo digo porque lo que sí que ha pasado Sí que es tiene se han ido ginecología, cerrando. no tiene obstetricia. Se han ido cerrando algunos, pero otros no lo han tenido, otras cosas no las ha tenido nunca. Y también se ha desarrollado más desde que se hizo el consorcio. Porque al Y no principio- puede suceder que Entonces- haciendo algo así pierda la referencia como hospital oncológico. No tiene por qué perder la referencia como hospital oncológico. No tiene Però, por qué. però de totes Porque formes, tiene una a mi dota- el que me llama més l'atenció és la carrera política ara de moment, que és avinguda dos grans partits, el PP i el PSOE, per el tema de la sanitat. de la sanitat, El Mazón fa 4 Claro, dies estava en Vinaròs, claro. ara este mos acaba de comentar que avui estava en l'hospital Sí, i que s'ha però compromès en els treballadors en 100 dies a arreglar-ho. Sí. Fa una setmana Claro, Ximo es que el Puig consorcio llevamos mos reivindicando- ¿desde prometia cuándo? l'hospital Claro. a 6 mesos de les Exacto. eleccions, a 100 dies, a 3 mesos de les eleccions. I además La en una veritat setmana. és que és una miqueta, no sé, Mira, aquí no tinc la promete paraula todo. de la 3 mesos Yo de creo les que- eleccions, yo después creo de que todo cuando lo llevamos tanto anem, tiempo en la reivindicación, hay que planificar tomárselo todo eso, home. Con calma. Y luego hay que contar. Avui qui guanya si donen ofertes electorals, avui qui dels dos, A quants? quan no està ni un ni l'altre per donar lliçons absolutament de res, perquè la política sanitària que han fet ni un ni l'altre, la Por veritat... eso tiene que entrar alguien nuevo como com Vox estàs. y arreglarlo. Bueno, sí, a veure com. Yo, Privatizant, com ustedes Exacto. mismos. Ah, menos mal. Exacto. Exacto. Si no aneu a privatitzar res, mira. Bueno. Ahí existe la colaboración público-privada. No, la eso es lo colaboración no. mismo, eso es lo Demuestra mateix, mismo, eso es lo ha mateix. funcionado. No, La colaboración público-privada ya sabemos lo que eso es otro significa. tema Pues diferente. que funciona, que disminuye las listas de espera, que aumenta No la, funciona entre cometes. la No, bueno. satisfacción de los pacientes. Bueno, no No, ho claro. digui això. I així hem parlat un munt de vegades ja del tema, com està la sanitat privada, que cada algo vegada más està quería més saber malament de- també. No, yo quería saber qué pensabas del departamento 25. Vamos a ver, porque yo me he imaginado que ibas por ahí porque evidentemente cuando estamos hablando, Sí. si le das la cápita, tienes que determinar qué nivel de población tiene, luego tienes que ver cómo desarrollas, por eso yo hablo de mapa sanitario. ¿vale? Sí, no, de está las claro. necesidades. Luego la Lo broma que era si era el pasa- 25 o es el 3 y el 25 No, se lo queda, que pasa es se que queda en... yo recuerdo aquel plan de recursos humanos el famoso plan que de en recursos teoría humanos. hizo la UGI, que luego la UGI no dijo que no lo había hecho, pero sí habían firmado profesores de la UGI y se le había pagado a la UGI También, o a profesores también de la estuve en UGI. esa reunión. Y en base a aquello, los despidos que se hicieron aquel día. En el consorcio, Sí. en el hospital O sea, provincial. yo recuerdo todo eso. Es que vamos a ver, el problema del hospital provincial es la y eso no lo politización que se ha entiendes. hecho de ese hospital Sí. por unos y por otros durante mucho tiempo. Y la sanidad es la sanidad, los trabajadores son trabajadores indistintamente de quién esté gobernando políticamente y por lo tanto no había que desmantelar en algunas cuestiones o pagarlo con los propios profesionales, porque eso supone un problema también a la hora de atender a la población que Sí. tiene que ir al propio consorcio. Entonces, Y- yo creo que... y no yo nos creo- olvidemos del paciente. que pero al yo, final todo- de los al pacientes, final- pero hace falta regularlo, porque lo que no puede ser, y yo lo he comentado más veces, y no aquí, en una de las reuniones que hubo hablando del tema sanitario. Vamos a ver, lo que no puede ser es que tú, paciente, yo, paciente, tenga que ir al provincial para unas cosas, al hospital general para otras. Si tengo una consulta en el general que me están llevando a un tipo de enfermedad, otra en el provincial, que me pidan analítica en un lado, que me pidan analítica en el otro. Eso es modus operandi. Tú vas a cambiar de nombre un vehículo No. y tienes que ir a consellería Pero a un escúchame, lado, a no tienes- DGT no, a otro. no te- Quiero no. decir que no solo pasa en No. sanidad. Ventanilla no. única. Exacto. Pero claro, pero ventanilla única, porque si no es imposible. O sea, y nosotros nos movemos bien porque conocemos el sector, pero las personas que vienen y que vienen de fuera, lo que no pueden es, ahora me tengo que hacer analítica porque me lo ha pedido el de digestivo, pero ahora tengo que ir al general y me lo tengo que hacer porque el proceso hematológico me lo llevan en el general. Y cada 15 días me tengo que hacer una muestra de sangre cuando pueda haber una puesta en común. Esas cosas no deben pasar, y por eso yo hablo de que lo lógico es que la población esté asignada a qué centro tiene que ir para todo.
para todo. Eso es lo razonable para que no mareemos Pero tampoco. las especialidades están cada uno también por ahí dispersas. Pero están porque tenemos el tema del consorcio, si no, no estarían dispersas. O sea, si tu centro de referencia es el hospital provincial, pero ahí tendría que tener todas las especialidades. Pues vuelvo a lo Lo mismo. razonable sería también claro. que hubiera un sistema de salud en el que desde cualquier centro sanitario pudieran acceder a tus pruebas, a tu historia. Hombre, claro. Y a todo Ahora eso. ya se va pudiendo. No 17 tarjetas. Ahora ya se va sanitarias. O sea, ahora ya se va pudiendo. Al principio teníamos 2 sistemas diferentes. Ya. Pero es que viene alguien de Cuenca, de Albacete o de Teruel y Hombre, eso se hablaba- apaga y vámonos. Eso se hablaba de que en la tarjeta sanitaria cuando tú vas, bueno, y luego sí, si das autorización sí que pueden acceder a tu historia clínica. I encara molt per fer La ahí. historia electrónica, desde que se ha montado la historia electrónica, que hay tienes molt más. que dir, no te va Pero la para acceder a tu sanidad. historia electrónica, si no es tus propios profesionales, tienes que darles permiso de acceso. Ya, pero yo lo que no entiendo es que tan modernos que somos para muchas cosas, y te vas a la provincia, de la comunidad de al lado, que estás al lado, y no te sirve ni la misma tarjeta, ni el mismo sitio, ni... De verdad, hay cosas que no puedo entender. Hombre, te sirve. Os oí hablar antes de la descarbonización. Te sirve, pero... Hace 5 Pero años... de aquella manera, mira, te mira, sirve. mis padres están ya, mi madre está mayor y mi madre toma yo no sé cuánta medicación todo el día. Cuando llega el buen tiempo, ellos viven en Albacete. Cuando llega la primavera me los traigo y a lo mejor se tiran aquí 2-3 meses. Pues mi madre tiene que venir con una bolsa así de medicinas porque tiene serios problemas aquí en la farmacia. Pero no tenía por qué, porque puede venir, Pues viene no como... ti- no tiene pero por qué, viene pero la como- tiene. No, porque viene como desplazado y entonces, claro, le tienen que atender como desplazado y hacerle las recetas si las Pero necesita. Otra cosa y otro problema que tenemos... Pero es que ella ya lleva la prescripción. No, otro problema hecha, que tenemos, entonces es tremendo. que es por el tema de la financiación, es que luego no paguen los gastos que supone a la Comunidad Valenciana el tema de toda la población. Claro. No, Pero eso es Si otro ya problema. te estoy hablando de farmacia, ya no te estoy hablando de atención médica. Claro, no, si la farmacia es una de las cosas que mayor coste tiene. No, decía que hace 5 años lo menos, a través de un plan de financiación y tal, se pusieron 5 o 6 puntos de recarga eléctrica de coches en Castellón Capital. Sí. Solo funciona uno. Yo tengo uno, pusieron hace poco uno al lado de mi casa y que yo sepa no funciona todavía. No, porque La transición esa que decíamos. Porque han puesto el poste, pero ahora Cómprese tienen que usted un negociar coche con eléctrico Iberdrola. y se lo va a enchufar donde yo O le diga. sí, no, que no es ninguna tontería. Que Els jo temes no sé administratius vosaltres, sempre però- compliquen. Bueno, Els temes administratius és el que Son diem antes de les complicadísimos. subvencions y tal. Que tú dices, Pero oye, claro, es que el para donar coche me va garantías, sumando ya. años, tendría que cambiarlo. ¿Y por qué lo cambio? Si cojo un eléctrico no puedo hacer grandes distancias. Y total, que me tengo que ir a la gasolina. Pero si de aquí a 5 tal años ya no... Van aquí. Y si coges un eléctrico y no te funcionan los postes de recarga, ¿dónde vas? O sea, no lo digo de broma. No, que- la situación, ahora tú lo dices así de eso, pero la Lo digo de situación broma que están porque no es creando, ninguna la tontería, situación que sí. están creando con eso, que volvemos a lo del principio, a forzar Sí. las cosas, que quieran que desaparezcan los coches de gasolina, es la mayor salvajada que se les haya podido ocurrir. Yo te voy a decir una cosa. Yo he probado un eléctrico y es lo más maravilloso del mundo. Lo probé hace más de 5 o 6 años, cuando salieron los primeros, y es maravilloso. Pero yo no me puedo comprar un coche eléctrico. Ni tú ni la sé mayor parte de los- que de no los tengo donde españoles. enchufarlo, De momento se cogían que los no mixtos. sé- Nosotros De momento. en el 2015 ya pedimos De un momento están estudio, los mixtos. Te recordarás tú un estudio para que se hiciera en la provincia. Ese estudio yo no sé si ha tardado 4 o 5 años. Yo No, todavía a lo he mí me visto. consta que Ignacio García sí que lo ha hecho No, en la hombre, cuando yo te provincia, digo, estaba- y algunos están en No, no, no. funcionamiento y están mirando cómo. Cuando yo Pero- te digo, estaba gobernando el Partido Popular y entonces era el diputado Iván Pauner, este chico Vale, de Borriol. sí.
Sí. Y nosotros le propusimos hacer eso y conjuntamente hicimos una mesa del vehículo eléctrico. Al final era hacer un estudio para que tú estuvieras en cualquier punto y de punto a punto, o sea, tú te pudieras por toda la provincia. ¿Y cuánta gente se puede permitir comprarse un coche eléctrico? No, pero es que eso para empezar. ahí. Pero hay un periodo de transición. Y segundo, hay un periodo de transición. A la larga, más difícil. ¿Qué hacemos con las baterías eléctricas? Los que Sí, no esa es quieren otra, residuos, sí. los que no quieren contaminar. Pero es que yo he visto estudios de la huella de carbono de una fábrica de baterías y son casi más elevados que la huella de carbono que deja un coche de gasolina. Es que por eso digo que cuando estamos forzando las cosas y cuando todos creemos a pies juntillas y sin plantearnos nada más lo que nos están contando, cuando de verdad tú te vas a los estudios, descubres que nos están tomando el pelo. No sé a quién le puede interesar, aunque lo sospecho, no lo voy a decir. Pero vamos, que la gente en vez de comprarse un coche que le cueste 20.000 euros, tenga que comprarse uno que le cuesta 30, porque el otro no le van a dejar usarlo dentro de X años. Bueno, ya veremos. Cuando Pues además mira, sabes, ahora. cuando además sabes que todos esos coches eléctricos que se están empezando a vender ahora, dentro de 50 o 100 años, a ver qué hacemos con los residuos de las baterías, que son bastante más peligrosos que otros muchos residuos de los que estamos hablando, y que además hay informes que dicen que la fabricación de las baterías deja una huella de carbono más elevada que los coches. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿por qué estamos engañando a la gente? ¿Por qué estamos forzando a la gente a pensar, ¿y yo qué voy a hacer? Y que viva agobiada pensando que no va a poder circular con su furgoneta para trabajar. Pero que eso no es así, ya no. Vamos, eso no es así. Hay un periodo de transición. Y en estos momentos lo que se plantea, porque por cierto, hay coches que si no piden no podrán circular por el centro. Hay muchísimos trabajadores que no pueden entrar al centro de las ciudades y que van a trabajar. Transición de 3 minutos que nos vamos. O sea, hay gente que ya no puede trabajar con su vehículo. Hombre, no Londres hace mucho tiempo de eso, de las y es más ciudades. grande. Bueno, también quieren poner gratis el transporte, los cercanías y demás, claro, para que cojamos menos el coche. Y el fontanero que tú llamas a tu casa, que vives en Santa Clara, se coge un cercanías para ir con la maleta de las herramientas. Pues con el dinero que ganan los fontaneros electricistas tienen dinero para comprarse el coche eléctrico. Estoy hablando en serio, o sea, hay gente que ya no puede trabajar porque no puede entrar con su coche a las grandes Por la mayoría, ciudades. muchos de los profesionales tienen ya coches mixtos, ¿eh? Hombre, muchos años no tiene les que queda ser, porque otro el mío remedio, es del pero- 2007 y con el de esto puedo entrar Claro. en el centro de Barcelona, que son muchos años. En Madrid Tiene no que se tener puede un coche entrar. que un Ahora hay profesional algunos coches lo que tenga dices- quemado el coche con 20 Aquí años. cuando tengamos la Almeida Central esa que nos van a hacer, tampoco vamos a poder entrar al centro. Bueno, En Villarreal tampoco. No, Villarreal ha pedido han una solicitado moratoria. una Ahí caminamos moratoria. bien. Sí. Y precisamente. Y aquí se está estudiando también. Y aquí se está estudiando en Castellón. Bueno, en Castellón el PP lo va a pedir en el Pleno el jueves a ver si puede O sea, convertirse aquí, en un nada, tema ya de nos ciudad. pasaremos la aquí piden bicicleta. una moratoria y en Madrid cierran el PP el tráfico al centro. pediremos. Es que nos aclaran. Hombre, el problema de Madrid Pediremos no el son de triciclo. Castelló, del Oye, nivel de contaminación. vamos a ver, si abrimos el melón de Madrid, alargamos la tertulia 3 Esta días. mañana. ¿Vale? Mejor el Así triciclo que te he dicho yo. Con Villacís ¿Eh? tenemos Que iremos- para hablar que- también. no, por el centro de la ciudad con el triciclo, que además llevar la cesta y ahí puedes llevar de todo. Sí, con 3 rueditas que yo tengo problemas de equilibrio. Por eso. Y la llave inglesa del Señores, fontanero. hemos llegado al final. Muchísimas gracias por escucharnos. A todos vosotros, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos. Yo a ustedes les veo mañana, pero a vosotros la semana que viene. Bueno, y ¿Vale? te recuerdo que mañana es el día de la brecha salarial, Ah, sí. ¿vale? Para que defendamos que se elimine la brecha salarial. En Diputación hay Cuestión de género. un acto. Un acto, sí. Nosotros también Bueno, tenemos. la brecha salarial, la niña y la ciencia, Exacto. el 8 de marzo, oye, por la igualdad para todos. Exacto. Que Ese eso, es el tema, en por la- eso estamos todos de acuerdo. Es que ese, ¿vale? ese es el tema, la igualdad. La igualdad. Pues venga, la igualdad y hasta la semana que viene.